una segunda cosa que corrompe al alma. Estamos hablando de las mundanalidades que corrompen al alma, y una primera mundanalidad que corrompe al alma es tener malas conversaciones. Pero también quiero mencionar una segunda mundanalidad, que es unirse con los incrédulos. Unirse con los incrédulos. Cuando un cristiano se une con los incrédulos, entonces allí empieza a corromper su alma. Esto está contemplado en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y para darle un mejor entendimiento, veamos lo que dice en Génesis 6. En el 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Gloria al Señor. Luego dice en el versículo 11 y 12: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oiga eso. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿De dónde surgió esta corrompición? Surgió cuando vinieron los hijos de Dios y se unen con las hijas de los hombres. Entonces, esto es una unión de creyentes con incrédulos. Para esa época habían dos descendencias: la descendencia de Caín y estaba la descendencia de Set. La descendencia de Set era considerada hijos de Dios, y la descendencia de Caín era considerada como hombres o hijos de los hombres. De manera que cuando estas dos descendencias crecen en la tierra de aquel entonces, viene el momento en que empiezan a relacionarse entre ellos, y empiezan también a quererse casar. Que ya los hijos de Dios vienen y toman esposa de los hijos de los hombres, es decir, los descendientes de Set vienen y toman esposa de los descendientes de Caín. Entonces viene Dios y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A Dios no le agradó esta unión de creyentes, de gente que creía en él, con personas que no creían en él. De manera que esa unión con los incrédulos es una mundanalidad que corrompe al alma. A la unión de los incrédulos, de los creyentes con los incrédulos, el apóstol Pablo le llama yugo desigual. Así le llama el apóstol Pablo, yugo desigual. Es decir, como que nosotros colocáramos un yugo sobre un buey y colocáramos un yugo sobre un cabro. Es como si nosotros colocáramos un yugo sobre un buey, que es el más conocido que se enyuga, con un asno o con un caballo. Eso estaría hablando de un yugo desigual, y Pablo le llama así, yugo desigual. Eso está contemplado en 2 Corintios 6:14. El apóstol Pablo expresa estas palabras y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego comienza una serie de interrogantes y dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y sigue una lista allí, pero él dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, preguntémonos por qué. Porque simplemente no van a poder andar juntos. En Amós 3:3 hay una interrogante que dice: ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Pues la respuesta es lógica:
no van a poder andar juntos. Van a andar todo el tiempo peleando, todo el tiempo en discordia, todo el tiempo contradiciéndose el uno con el otro, porque si no están de acuerdo no van a poder andar juntos. Y aunque anden juntos, pero van a andar siempre en contradicción. Entonces así será la vida de un creyente al unirse con una persona incrédula. Va a tener que soportar, llevar ese yugo desigual. Y por eso la Biblia le llama una mundanalidad. Eso de unirse con los incrédulos es una mundanalidad que le va a trastornar la vida por completo a aquel cristiano, a aquella cristiana, a aquel que sirve a Dios y que por cosas de la vida empezó a ver una muchacha que no es cristiana y se enamoran y dice, bueno, esta es la que me gusta a mí y con esta me caso. Está bien, el amor puede surgir de alguna manera, pero ¿qué va a pasar con sus creencias? ¿Qué va a pasar con sus costumbres? Él con sus costumbres cristianas y la otra persona con sus costumbres mundanas no van a poder andar juntos. Es decir, como en otro modo de decirlo, no van a poder arar bien. Por eso es que Dios recomendaba que hasta para arar no fuera a arar el hombre con buey y con asno, que no fuera a enyugar esos dos tipos de animales, porque no iba a hacer bien su trabajo el hombre. Tenía que enyugar 2 bueyes o 2 asnos. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de la unión con incrédulos, significa que no vamos a poder unir un cristiano con una persona que no es cristiana, porque no van a poder estar bien. Ni de un varón con una hembra que no sea cristiana y el cristiano sí, tampoco, ni de una muchacha que es cristiana y aquel hombre es mundano, no se va a poder así. El apóstol Pablo enumera algunas de las razones por las que no está de acuerdo con la unión con los incrédulos, o lo que él llama el yugo desigual. Ahí en esa cita que tomamos de 2 Corintios 6:14 al 16, él enumera por lo menos 5 cosas y dice que porque no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Por eso no puede haber una unión buena de un creyente con un incrédulo, porque no tiene compañerismo la justicia con la injusticia. Al examinar en otras traducciones y en el mismo diccionario, vemos que justicia también se le llama rectitud, y la palabra injusticia significa desorden. Es decir, no puede vivir bien una persona que trata de vivir rectamente con otra persona que le gusta el desorden. Dice también que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Entonces, un cristiano es luz en este mundo y por lo tanto no puede unirse con un incrédulo, porque el incrédulo es tinieblas, vive en tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tampoco hay concordia, hay acuerdo entre Cristo y Belial. Es decir, con el maligno no hay acuerdo entre Cristo y el maligno. Y luego dice también que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Solo imaginémonos un cristiano adorando a Dios como Él pide. ¿Cómo pide Dios que le adoremos? Dice la Biblia que le debemos adorar en espíritu y en verdad. Es decir, un cristiano no necesita una escultura para adorar a Dios, no necesita una medalla, una cruz para decir que ahí está Dios con él. Simplemente su fe, porque la Biblia está diciendo que adore a Dios en espíritu y verdad. Sin embargo, viene y se casa, si hubiese un caso de esto, viene y se casa con una persona incrédula, una persona que cree en algo otras cosas, y van a estar en aquella discordia que uno está adorando a Dios en espíritu y verdad y otro está adorando otras cosas que no las permite el Señor. Ahora, la unión con incrédulos puede suceder por unas 5 situaciones que se pueden dar. Por los sentimientos, es decir, ya lo que hemos estado hablando: se enamoró de la muchacha inconversa, se enamoró del muchacho inconverso.
puede ser por los sentimientos. También a veces suele pasar la unión con los incrédulos por la familia. Porque bueno, yo voy a ir a la fiesta que van a celebrar mis tíos, aunque yo sé que es fiesta mundana, yo sé que es fiesta donde va a haber de todo desorden, pero para no enojar a mi tío, para no enojar a mi tía, a mis abuelos, y empieza el cristiano a poner objeciones de por qué él necesita ir a tal o cual lugar, a unirse con los incrédulos por no perder el afecto familiar. Luego también puede suceder por el trabajo. A veces en los trabajos hay programas de recreación o fiestas, ¿verdad?, que celebran para los empleados y todo eso, y de repente están invitando al empleado del trabajo a ciertos lugares o a ciertas actividades que el cristiano no debería estar haciendo. Y luego también por la misma religión, por más si hemos tenido pegado una religiosidad que le hemos tenido metida, con poquito ya queremos andar metidos otra vez con los incrédulos. Ahora, para concluir este punto, quiero mencionar que fue la unión de los hijos de Dios, es decir, de los creyentes en Dios, de los cristianos, con las hijas de los hombres, es decir, con personas incrédulas, con personas mundanas, que atrajo el juicio del diluvio. Esto fue lo que causó ese juicio grande que está recopilado en la Biblia y en otros documentos de otras razas, de otras culturas, que sucedió este diluvio. Pero ¿por qué vino este diluvio? Porque hubo unión entre creyentes con incrédulos, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y eso desagradó al Señor. Ya el Señor ya en el libro de Mateo dice que se casaban, se daban en casamiento continuamente, se divertían en su pecado, comiendo y bebiendo, ¿verdad?, a lo que daba todo aquello. Entonces eso desagradó a Dios, y esa es una mundanalidad que corrompe el alma.